¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Estamos nuevamente con ustedes para llevar la enseñanza que la Biblia tiene para nuestras vidas. Esta es una enseñanza que es permanente porque la misma ha tenido vigencia desde la fundación del mundo hasta que esto termine. Solo Dios sabe cuándo y cómo. Pero en síntesis, la enseñanza de la palabra de Dios es útil en todo tiempo y en toda circunstancia. Precisamente el jueves estaba enseñando sobre la encarnación de Jesucristo y mostré unos 5 facetas de esta encarnación. Y haciendo un breve repaso, recuerde que él explicó al Padre en Juan 1:14, luego reveló la naturaleza de Dios, mostró el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la gloria de Dios. Pero en ese corto estudio de 10 minutos es tan difícil expresar todo lo que la encarnación del Señor Jesucristo hizo posible. Hoy vamos a continuar entonces y vamos a llamar a esto la encarnación de Jesucristo en su segunda parte. El verso va a ser el mismo verso que utilizamos en el jueves. Y estamos en Primera Timoteo, estamos en el capítulo 3, en el verso 16. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por todo lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que eres, porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y en ese proceso, Señor, tú permitiste que Él fuese hecho como nosotros, que fuese encarnado, que sufriera, que sintiera y que viviera todos los aspectos humanos que nosotros hemos vivido, a excepción del pecado. Gracias, Dios, porque nos ha salvado, nos ha guardado. Y ahora, Señor, gozamos de otros privilegios aparte de eso que tú nos confieres. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, por todo lo que tú haces. Gracias, Espíritu Santo. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a enfocar precisamente en los alcances de la encarnación. ¿Por qué hablamos de los alcances? Porque la encarnación tuvo un propósito, sigue teniendo el mismo propósito, mostrar a Dios acá en la tierra. Y el primero que yo encuentro para continuar esta serie de estudios es que nos muestra la vida de Dios. Vamos a ver Primera Juan en el capítulo 1 y en los versos 1 al 3. Estamos hablando de la vida de Dios y dice la palabra. Primera Juan 1, 1, 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con Cristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Cuando Juan nos habla precisamente de que uno de los alcances de la encarnación es precisamente mostrarnos la vida de Dios, Juan nos lo enseña en su primera carta y dice lo que era desde el principio.
Recordemos la eternidad de Dios. Recordemos la eternidad de Cristo, así como la eternidad del Espíritu Santo, desde el principio. Lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, recalca, y palparon y tocaron nuestras manos en relación al verbo de vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, o sea, damos fe porque hemos podido observarla y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, según esta enseñanza, ¿quién es la vida eterna? Jesucristo. Y eso dice, anunciamos, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estamos hablando de la encarnación. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En vista de que podemos tener comunión con Dios, porque ya conocemos esta verdad, entonces ahora nosotros también deberíamos de hacer lo que Juan hace, anunciar esta verdad, para que también, dice, vosotros tengáis comunión con nosotros como hermanos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Seguidamente, otro alcance de la encarnación es el amor de Dios. Qué preciosa afirmación, porque el amor de Dios realmente pasa de ser un eslogan, pasa de ser un dicho para convertirse en una realidad. Triste, por cierto, para Él, gloriosa, por cierto, para nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire qué manera de mostrar de Dios su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay gente que puede morir por causas nobles, pero no encuentro yo mayor nobleza que esta, que morir por alguien que no merece que mueran por él. ¿Por qué? Porque es pecador, porque es ofensor, porque transgrede las leyes de Dios. Pero eso es precisamente el amor de Dios, porque lo hace muriendo el justo, Cristo Jesús, por el injusto, Francisco Rosales. El amor de Dios se manifiesta entonces de una manera tan grande, yo diría tan espectacular, que el Señor Jesucristo muere por cada uno de nosotros. Muere por usted que está viendo este programa. Y precisamente lo ha realizado, y estoy hablando de los alcances de la encarnación, con sus hechos. O sea, lo ha mostrado con sus hechos. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Sabe qué ocurrió? Y sus discípulos creyeron en él. ¿De qué está hablando Juan? De que lo que el Señor Jesucristo hizo iba en congruencia con lo que Dios hacía. Este principio de señales, o sea, cuando se inició a mostrar esas manifestaciones del Señor Jesucristo y que las hizo, dice, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, la gloria de Dios, y sus discípulos creyeron en él. Y finalmente, otro aspecto importantísimo y útil de la encarnación fueron sus palabras. Fue lo que él dijo. Pero ¿sabe qué? Sus palabras no hubieran sido tan importantes si no hubieran estado siendo respaldadas por sus hechos. Por eso sus palabras cobran una vital importancia. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. ¿A quién le está hablando? A Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo dijo nadie de este mundo, sino mi Padre que está en los cielos. Esas fueron las palabras de Dios.
Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por la encarnación de tu Hijo. Gracias porque le permitiste venir al mundo para poder derramar su sangre, morir por nosotros y limpiarnos de todo pecado. Gracias por eso, Dios. Con gratitud oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.